La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas. Mormonas. Este es el tercer y último episodio sobre el rescate de Boise. Gracias por su paciencia. Sé que ha durado casi 3 horas el programita y 3 semanas. Pero ya pronto vamos a pasar a otras cosas. Estoy terminando mi podcast sobre la muerte de José Smith, el asesinato de José Smith. Y ese ya va a venir probablemente en septiembre. Tenemos otro material también preparado sobre la masonería y el mormonismo y otras cosas así, ¿no? La primera visión, una versión revisada de eso. Así que les agradezco entonces por la paciencia, pero tenemos muchas cosas viniendo en el futuro próximo. Así que si no escucharon las primeras 2 partes de este podcast, se los recomiendo para que este tenga un poco más de sentido. Y bueno, gracias. Entonces aquí está el Elder Oaks con ustedes. Ahora voy a hablar sobre algunas aplicaciones actuales de los principios que acaban de ser revisados. La apostasía continúa aún hoy. Sus 2 causas o manifestaciones son claramente evidentes. La primera, la desobediencia a los mandamientos, es más visible. La segunda manifestación de la apostasía, falsos profetas, es menos visible, pero sin embargo es una realidad. Hablaré más de esto. El apóstol Pablo enseñó a Timoteo de la siguiente manera. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Esta referencia a inspiraciones engañosas es una descripción de los espíritus de oscuridad que inspiran a los falsos profetas a inspirar a algunos creyentes a que se alejen de la fe. El patrón es que algunos profetas falsos afirman que el Espíritu les ha revelado que el liderazgo de la Iglesia establecido está en error en alguna forma y que ellos son los agentes del Señor para corregirlos. Esta es una obvia violación de los principios de orden. El hermano Turley ha enseñado muy bien usando las revelaciones. Los llamados nuevos profetas pueden tratar de llevar a cabo sus misiones de corregir de una variedad de maneras, organizando una nueva iglesia, reclamando un cambio de doctrina o oponiéndose a alguna política de la iglesia. Hemos visto todas estas tácticas y muchas más en nuestra vida. El contenido del nuevo mensaje debe ser más que una lista de cosas ni algo menos que eso. Pero dice siempre, tengo una mejor manera de hacer las cosas que los líderes están haciendo. El proceso puede ser ilustrado con estas imágenes. Aquí está el templo, el gran símbolo y manifestación de nuestra fe. Hay más de 140 templos en operación. Otro fruto más del espíritu restaurado y de nuestro liderazgo profético. ¿Cómo vemos al templo y cómo vemos a nuestro liderazgo profético? Aquí hay una ilustración de cómo interpretamos o vemos al templo. Esto es simbólico de cómo vemos a la iglesia y a sus líderes. ¿Vemos al templo o a la iglesia en su totalidad, incluyendo sus frutos en nuestras vidas presentes y eternas? ¿O buscamos algún defecto en sus muchas partes, ignorando la magnificencia, la estructura en su totalidad y su funcionamiento, y nos enfocamos y engrandecemos los supuestos defectos para arrastrarnos a nosotros mismos y a otros a la apostasía? Hermanos y hermanas, habrá pequeños defectos en cualquier estructura mortal o en cualquier vida mortal, pero nunca deben perder de vista el maravilloso plan que todo lo abarca y la doctrina de la Iglesia del Señor. Por sus frutos y no por las ocasionales moscas de la fruta, los conoceréis. Ahora, el hermano Turley y yo vamos a revisar algunas de las preguntas que a veces escuchamos de personas que están siendo influenciadas por las enseñanzas de los falsos profetas. Turley dice que la iglesia, luego de ser restaurada por el profeta José, ha caído. Esto, según él, es lo que algunos miembros dicen. Respuesta. Entonces, ¿quién tiene las llaves? Si no hay llaves del sacerdocio, entonces la autoridad del sacerdocio no se puede utilizar en la tierra. Elder Oaks habla de las llaves,
llaves del sacerdocio. Muchos hablan de las llaves del sacerdocio, que la iglesia es la única que tiene las llaves del sacerdocio. ¿Pero qué es esto de las llaves? A ver, la iglesia mormona parece ser la única que habla de las llaves del sacerdocio. En mi opinión, esto es algo que originó con José Smith, cuando quiso que la gente dejara de tener revelaciones para la iglesia. El error de Smith fue darle el sacerdocio a todo el mundo. Porque en la iglesia antigua de Jesucristo no tenía sacerdocio todo el mundo. Era un grupo selecto. Pero José Smith le dio sacerdocio a todos. Y les dijo que podían recibir revelaciones personales. Ya es donde le salió el tiro por la culata, porque cuando Smith, por ejemplo, cuando Hiram Page y otros dijeron que habían recibido revelaciones del Señor, y acá el hombre Turley, menciona varios ejemplos de gente que recibieron revelaciones para la iglesia. Y ahí José Smith tuvo que poner el pie en el freno, ¿no? Y encontró una forma de pararlos. Y ahí fue que inventó el tema de las llaves. La diferencia con las llaves entre el sacerdocio y las llaves del sacerdocio es que cualquiera puede tener el sacerdocio, pero no cualquiera puede tener las llaves. Por ejemplo, si yo soy un padre y tengo las llaves del sacerdocio para mi casa, puedo recibir revelaciones para mi hogar y mi familia, pero no para el barrio, por ejemplo. Ahora, si yo soy obispo del barrio, tengo las llaves del sacerdocio en el barrio y puedo recibir revelación para el barrio, pero no para la estaca. El presidente de estaca lo mismo con la estaca, el presidente de la iglesia lo mismo con la iglesia y así, ¿no? Entonces cada uno tiene autoridad en su dominio, digamos. Así que un obispito no puede ir a decirle al profeta, mire, acá se equivocó o acá recibí una revelación, me parece que las cosas tienen que cambiar. No, porque José Smith se encargó de aclarar bien quién tiene las llaves de qué. Ahora, cuando Oak se pregunta, entonces, ¿quién tiene las llaves? Un cristiano tradicional diría, simple, nadie, porque eso no existe y es un invento 100% mormón. Turley ahora afirma que, como los miembros viejos votaron por Brigham Young y los 12, esto muestra que el Espíritu les dijo que ellos tenían las llaves. Esto es un argumento circular. Sabemos que estos hermanos tenían las llaves porque podían realizar las ordenanzas de salvación, y estos hermanos podían realizar las ordenanzas de salvación porque tenían las llaves, y así, y así, y así. Este párrafo, esta oración no demuestra nada, nada. Un punto más sobre este tema. La idea de que el profeta establecido se ha desviado y necesita ser reemplazado es una idea que Satanás ha plantado en la mente de los apóstatas desde el principio. Por ejemplo, en la época de Cristo, el Salvador fue impugnado por quienes declararon lealtad a Abraham y Moisés y usaron las enseñanzas de los profetas pasados para criticar al Señor mismo. Pasando a otra demanda, el nuevo profeta o líder, el falso profeta, recibe revelación para corregir al actual. Turley dice que si alguien quiere recibir revelaciones para la iglesia, probablemente va a recibir una, pero va a ser del diablo. También dice que algunos dicen que los profetas deben ver a Jesús si son realmente profetas, o algo así. Por supuesto, el deseo justo de ver el rostro de nuestro Salvador es algo bueno, pero las sugerencias de que esto debe suceder en la mortalidad es una técnica familiar del adversario. Él identifica una meta digna, tal como lograr la exaltación, y luego usa el atractivo de esa meta y el entusiasmo de la gente por ella para ocultar las nuevas maneras del adversario para lograrlas. Esas maneras son importantes, incluso vitales. Como dijo el Señor en otra ocasión, es preciso que se haga a mi propia manera. Otra aserción que escuchamos a veces es que los líderes no responden nuestras dudas. Dudas. Aquí necesitamos definir la diferencia entre dudas y preguntas. Las preguntas, cuando son hechas con un sincero deseo de aumentar nuestro entendimiento y nuestra fe, son algo que nosotros animamos. Tales preguntas, las llamamos preguntas, son hechas con el real intento de entender mejor y más completamente la voluntad del Señor. Las preguntas y las dudas son muy diferentes. Y esto es algo que yo he escuchado ya varias veces. Es algo que ellos han inventado, ¿no? Como para explicar la diferencia. Está bien tener preguntas, pero no está bien tener dudas, porque son dos cosas diferentes aparentemente. Bueno, pues lo que yo entiendo en esta parte es como si nos dijeran que en el caso de José Smith, sus
50 esposas, el preguntar, ¿es cierto que José Smith tuvo 50 esposas? ¿Por qué? Con el deseo de encontrar la razón del por qué y con la aceptación interna de que eso estuvo bien porque lo hizo José Smith, y que lo contrario de esto, cuando lo hacemos como en forma de crítica, entonces está mal. No sé si eso es lo que él quiso decir. Partiendo de esa misma premisa, entonces las preguntas que llevaron a José Smith, o sus dudas que la llevaron a preguntarse o a rezar a Dios que cuál religión era verdadera, no serían válidas tampoco. Porque eso es básicamente lo mismo. Según Oaks, sí son válidas, porque las respuestas que recibió José Smith son las mismas respuestas que recibimos nosotros y que nos ayudan a seguir a los hermanos acá de los 12. Entonces la diferencia es que las dudas nos llevan a dudar de los hermanos. Las preguntas nos llevan a tener un testimonio de que lo que dicen es verdad. ¿Se me entiende? Entonces esta afirmación es circular. Las únicas respuestas que son válidas son las que nos dicen que ellos tienen razón, básicamente. Exacto, eso es lo que nos quieren vender, ¿no? La idea que nos quieren vender, que aquellas preguntas que pueden ser contestadas a favor de la iglesia son las que puedes hacer, las que no. Claro. Es hasta donde lo que yo entiendo que nos quieren vender. Pero en ese caso, por ejemplo, un evangélico o otra persona, otro creyente de otra denominación que hace preguntas a Dios, recibe confirmación sobre su iglesia, sobre sus creencias. Entonces, o sea, es algo que no me cabe en la cabeza. ¿Cómo puede una persona afirmar que lo único que es correcto es lo que él cree? Uh-huh. Prácticamente lo que decía Luther, un sesgo de confirmación. Uh-huh. Exacto. Y eso nunca me lo han respondido. ¿Cómo puede ser? Ese fue otro problema que tuve yo cuando me empecé a ir de la iglesia, que yo decía, hay un musical que me gusta mucho a mí que se llama El violinista en el tejado, y hay algunas canciones en esa película que cuando yo las escuchaba se me ponía la piel de gallina y sentía lo mismo que sentía en la iglesia cuando me compartían un testimonio, me compartían una lección que me llegaba, ¿no? Era exactamente el mismo sentimiento. Entonces yo decía, ¿cuál es la diferencia entonces entre el espíritu y sentirse bien? Y la única respuesta que me dieron fue, no, cuando uno siente el espíritu sabe. Ok. Típica respuesta. Respuesta que no responde nada, ¿no? Ore para saber la respuesta. Eso me lo siguen diciendo. Digo, hace 25 años que venía orando. Ese fue un problema terrible para mí. ¿Sabes el problema que yo tenía de depresión en la misión? Porque yo oraba y oraba y oraba porque quería saber. ¿No sabes lo que feo que es estar en la misión enseñando algo que uno no sabe si es cierto? Yo quería saber. Y oré y oré y oré por 25 años, hombre. Y nunca recibí una respuesta. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no oré bien. No, el problema es mío. Sí. Por eso me decían, la diferencia entre la duda y la pregunta es esto. La duda sería esto. ¿Por qué José Smith tuvo tantas esposas, incluyendo esposas adolescentes? Esa es la pregunta equivocada. Uno no debe preguntar eso. Una pregunta honesta y sincera que nos ayuda sería, ¿José Smith fue un gran profeta o el mejor profeta de todos? Esa pregunta sí es válida. Porque nos ayuda a tener más fe. Y es circular, es absolutamente circular. Y es por eso que este discurso no es para los miembros, no es para nadie más. ¿A quién más va a convencer esto? Sí. No, cualquier persona. Este tipo de discurso es para personas que ya tienen un adiestramiento sectario. Porque una persona que en realidad o sea, lee las cosas o escucha las cosas de manera crítica y bajo raciocinio real, no cae de esa forma tan fácil.
Claro. Y eso es lo que decía, lo que estaba pensando yo antes, cuando nos dicen que el libro de Mormón, qué increíble que este chico, sin educación, si realmente lo escribió él, que haya escrito un libro tan complejo, tan maravilloso, tan increíble. Pero uno piensa eso porque se lo siguen diciendo. A mí me han venido diciendo eso de que tenía 12 años y me bauticé. El libro de Mormón es tan complejo y maravilloso. Pero cuando uno sale de esa mentalidad y lo ve por lo que es, se da cuenta que el libro de Mormón no es tan maravilloso ni tan complejo. Supuestamente el libro más correcto de la Tierra, qué sé yo, y tenía 3.500 errores. Y no solo eso, sino que se contradice a sí mismo, tiene contradicción interna. Tiene enseñanza que la iglesia hoy en día no concuerda, por ejemplo, la poligamia, que condenaba la poligamia, después José Smith practicó la poligamia. ¿Qué más? No habla del bautismo por los muertos, no habla del templo, no habla de... Dice que Jesús nació en Jerusalén. Claro, no, hay muchísimas... Entonces cuando uno lo ve desde fuera de esa mentalidad, como decís vos, de programación, se da cuenta que no es tan maravilloso. Es como si yo... perdón, dale. Disculpa, mano. ¿Quién dice esas cosas del libro de Mormón? Pues los mormones. Claro. Pero un crítico literario no dice esas cosas. Pero ellos son antimormones. Sí, esa es la lógica, ¿no? Mira, creo que Mark Twain, gran escritor, ¿qué dice del libro de Mormón? O sea, él no dice comentarios apologistas. Dice que es... sí. ¿Cómo es la frase que él dice? Cloroformo impreso. Exacto. Él dijo, el verdadero milagro del libro de Mormón es que José Smith lo haya terminado y no se haya dormido mientras lo escribía. Tienes razón. Eso sí fue un milagro, ¿no? Y los que le escribieron, que no se hayan dormido ninguno de los que escribió. Y dijo él, cuando yo leí la primera página que tiene todos los testimonios de los 8 testigos, dice, si la familia Whitmer entera hubiera testificado, no podría haber quedado más impresionado. Porque son todos Whitmer. Son Smith y Whitmer. Y hay uno que es Page, no sé qué, pero estaba casado con la hija de los Whitmer. Con que eran todos Whitmer. Eran todos Whitmer. Era dice, hijo wow, político Whitmer. Convenció a una familia entera. Qué increíble. El buen Turley dice que a veces no recibimos respuestas a nuestras oraciones, por la razón que sea, o las vamos a recibir más adelante, y otras, recibimos respuestas que no nos gustan. El primer paso en resolver nuestras preguntas es siempre a presentarse como leemos en Alma 1.25, soporte firme e inmutable en guardar los mandamientos de Dios. Según el Turley, otra queja es que los apóstoles modernos no deberían poder dirigir la iglesia porque los apóstoles del Antiguo Testamento vivían estándares diferentes. La primera respuesta a esta confirmación es que los apóstoles modernos están llamados a ser testigos del nombre de Cristo en todo el mundo, como dice Doctrina y Convenio 107.23. Esto no significa ser testigos de una manifestación personal. Ser testigos del nombre es ser testigos del plan, de la obra o de la misión, tal como la expiación y la autoridad, o el sacerdocio del Señor Jesucristo. Y un apóstol que tiene las llaves es el único con la responsabilidad de hacerlo. Por supuesto, los apóstoles también son testigos de Cristo, al igual que todos los miembros de la Iglesia que tienen el don del Espíritu Santo. Esto se debe a la misión del Espíritu Santo, es dar testimonio del Padre y del Hijo. Además, mientras que algunos apóstoles de la antigüedad y otros miembros de la Iglesia han tenido la experiencia espiritual sublime de ver al Salvador y algunos lo han expresado públicamente, en las circunstancias de hoy se nos aconseja no hablar de nuestras experiencias espirituales más sagradas. De lo contrario, con la tecnología moderna que permite transmitir algo a todo el mundo, una observación hecha en un ambiente sagrado y privado puede ser repetido fuera en violación del mandamiento del Salvador de no echar nuestras perlas delante de los cerdos. ¿Qué diferencia hay entre ser apóstol y no serlo? No hay ninguna. ¿Cierto? Si hasta donde tenía entendido yo, en una ocasión le preguntaron a
no recuerdo, creo que fue Kimball, sobre si era cierto que los apóstoles veían a Dios, a Jesucristo, para poder dar testimonio. Y él citó a Pablo, o habló de Pablo, de que Pablo, bueno, la cuestión o la pregunta era que por qué cuando los apóstoles iban a reemplazar a Judas Iscariote, recuerden que él traicionó a Cristo y se ahorcó. Entonces cuando ellos tenían que reemplazarlo en su reunión, eso está en el libro de los Hechos, llegaron a la conclusión de que debían escoger a alguien que fuese, que hubiese estado con ellos, que hubiese visto a Cristo, que hubiese visto los milagros de Cristo. Entonces esa eran los parámetros entre los que iban a escoger al sucesor de Judas. Y lo echaron a suerte entre Bernabé y Matías, y quedó Matías. Entonces, esa era la cuestión que le hacían a ese apóstol, que por qué, si esos eran los parámetros para un apostolado, ¿por qué hoy en día ellos decían que eran apóstoles? Y el agarre de este apóstol fue, o la respuesta de este apóstol fue de Pablo, y les habló de que Pablo fue apóstol, pero él fue escogido cuando iba a Damasco, que se le apareció una luz, vio una luz, y dentro de la luz vio a Jesucristo y lo escuchó. Y le decía a la persona que le preguntaba que, o sea, no lo decía directamente, pero era lo que daba a entender de que de esa misma forma era que llegaba el testimonio de un apóstol en la actualidad. O sea, ¿qué quería decir? Que esos apóstoles de hoy veían a Cristo. Entonces, ahora, en esto que estamos leyendo, nos dice algo contrario, ¿cierto? O sea, son argumentos que se chocan dependiendo el contexto en el que están dando el argumento. Típicos argumentos de personas o de una organización mentirosa. A un contexto les dice una cosa para ganar el argumento, y en otro contexto dice lo contrario para también ganar. La idea es ganar, no decir la verdad. A ver, vos corregime, vos que sabes más de la escritura y de la doctrina que yo. Pablo se llamó él mismo a ser apóstol, ¿no? Me parece que Pedro como que no lo reconocía, no se llevaban muy bien. No entiendo bien, pero me parece que él solo se llamó apóstol. A Pablo realmente él fue escogido en el camino de Damasco, como te he dicho. Él vio una luz y eso, pero que haya tenido un llamamiento como tal, como apóstol, no hay ninguna escritura en la que el grupo de apóstoles hayan tomado la decisión de ponerlo como apóstol. Es más, Bernabé dentro de la Biblia aparece como apóstol también. Bernabé, el compañero misional de Pablo. Y tampoco hay nada en la Biblia que diga, en el Nuevo Testamento, que diga que Bernabé fue electo o escogido como apóstol. Claro. Entonces, parece que la palabra apóstol significaba otra cosa dentro del contexto del cristianismo, si en realidad existió esa historia. Pero en el contexto del cristianismo antiguo, parece que la palabra apóstol no es lo que quieren hacernos creer lo que es en el mormonismo, como un llamamiento elevado que ven a Cristo y que hablan con Cristo y que son profetas, videntes y reveladores. Y un claro ejemplo en el Nuevo Testamento es que el mismo Pablo, cuando él quedó ciego por la visión que tuvo, un hombre, que no recuerdo el nombre ahora, pero ese hombre... No recuerdo el nombre en realidad, no podría decir que él impuso la mano, que tenía el espíritu de profecía, impuso las manos y le quitó, o sea, le hizo el milagro a Pablo. Entonces no estaba tampoco dentro del grupo de apóstoles. Y ese mismo señor llegó un día con unas manos, con las manos atadas, y le hizo una profecía a Pablo que él iba a estar atado y que iba a estar preso. Entonces tampoco estaba dentro del grupo de los apóstoles. Qué o sea, que el cristianismo primitivo tenía un concepto diferente a lo que era profeta, a lo que era apóstol, a lo que era obispo, diácono, que lo que maneja el mormonismo hoy día. Porque el mormonismo lo que ha hecho es adaptar los nombres para hacer ver armoniosa con la Biblia su doctrina y su teología. Yo lo que noto es que muchos miembros, como el mismo Snapper, se quejan de esto, que
que los profetas después de José Smith como que recibía una revelación cada mes, cada semana, Ujú. sobre asuntos muy, muy triviales, que después de él, incluso el mismo Brigham Young, ya no tenía esa capacidad de recibir esas visiones o de que se le aparezca a Cristo. Por eso él mismo dice que los profetas mormones se han ido acomodando al estatus de la sociedad americana de su época. Exacto. Y me gusta que mencionaste a Snuffer, sí, porque él... las respuestas que dan acá ellos no son respuestas que se hacen los miembros que dudan. Yo, por ejemplo, con todas mis dudas y todo lo que estudié y lo que aprendí, yo nunca me hice ninguna de estas preguntas. Entonces digo, ¿a quién le está respondiendo? Y por eso te hice leer lo de Snuffer, porque le está respondiendo a Snuffer y a los Snufferitas, ¿no? No a nosotros. Pero Snuffer hace preguntas muy interesantes que son muy válidas. ¿Cómo puede ser un profeta si no profetiza? ¿Cómo puede ser un vidente si no tiene visiones? Y acá el mismo Oakes dice más adelante, por supuesto, los apóstoles también son testigos de Cristo, al igual que todos los miembros de la iglesia que tienen el don del Espíritu Santo. Eso, claro, de nuevo, ¿qué diferencia hay entre un apóstol y un miembro cualquiera? Después él dice, esto se debe a la misión del Espíritu Santo, bla, bla. Además, mientras que algunos apóstoles de la antigüedad y otros miembros de la iglesia han tenido la experiencia espiritual sublime de ver al Salvador, y algunos lo han expresado públicamente, en las circunstancias de hoy se nos aconseja no hablar de nuestras experiencias espirituales más sagradas, de lo contrario, con la tecnología moderna que permite transmitir algo a todo el mundo, una observación hecha en un sagrado y en un ambiente sagrado y privado, se puede decir en el extranjero, en violación del mandamiento del Salvador, para no echar nuestras perlas delante de los cerdos. O sea, hay dos problemas ahí. ¿Vio a Jesucristo? Ah, no te puedo decir. No te puedo decir. ¿Pero lo viste o no? No te puedo decir. Porque si te lo digo, lo van a poner en el internet y se me van a reír. Porque obviamente ahora nadie se le ríe en el internet. Pero y entonces no es su llamamiento como apóstol. Exactamente. Exactamente. Si él dice, yo he visto a Jesucristo y lo publican en todo el mundo con la tecnología moderna, mejor, porque ese es el llamamiento de él. Claro. Pero nos está diciendo que somos cerdos. Disculpa, Manu. El mismo Pablo lo decía en el Nuevo Testamento, y que ellos dicen seguir esas enseñanzas, ¿no? Que dice, él decía que no se avergonzaba del evangelio porque era poder de Dios para salvación. Ajá. Entonces, al decir esto, este personaje está haciendo un cobarde en cuanto a su llamamiento como apóstol, si no es capaz de decir que vio a Dios. Uh-huh. O creo que de pronto la cuestión sería que él no es capaz de mentir. No podría decir que vio a Jesucristo cuando en realidad no lo vio. Y a la altura del conocimiento actual y de la evolución que ha tenido el hombre en cuanto a el conocimiento de estas cosas y digamos a la manera de pensar y ya de no ver el mundo tan mágicamente. Pues si él dice algo así, inmediatamente, aunque no se le rían, yo por ejemplo le preguntaría, ¿me lo podrías describir? ¿Me podrías hacer un dibujo, un retrato hablado? Quisiera verlo como es, ¿cierto? Entonces, esas son las cosas que de pronto ellos desean evitarse. Es como que los miembros de la iglesia se jactan mucho de que ustedes no tienen a otras religiones, ustedes no tienen profetas, no tienen videntes. Nosotros tenemos alguien que se comunica directamente con Dios, pero al momento de la verdad nos están diciendo prácticamente que sí lo tienen, pero que no pueden decir sobre el mundo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el mormonismo y otra religión? ¿Para qué tenemos un apóstol que supuestamente ve a Dios, pero no nos puede decir nada de lo que dice él? Claro, ¿para qué sirve? Es inútil. Aquí hay otra queja. La iglesia se enfoca en seguir a los hermanos en lugar de buscar a Cristo. Turley responde a esta queja diciendo que cuando murió Jesús, la gente tenía que seguir a alguien, y por supuesto iban a seguir a los 12. Este es el problema que yo encuentro con esta explicación de Turley. No explica nada. Esta respuesta no responde a la pregunta, esta explicación no explica el problema. Nos está diciendo, no hay que seguir a profetas falsos, punto. Ok, ya lo sabemos eso. Eso es lo mismo que está diciendo Snuffer. Ok, pero
¿Cómo me están diciendo ustedes que el profeta mormón no es el profeta falso? ¿Qué prueba me están dando? O sea, a mí no me importa. Estoy hablando desde el punto de vista de Snuffer. ¿Cómo sabe él de que ustedes no son los profetas falsos? ¿Solo porque la Biblia dice no sigan profetas falsos? ¿Se dan cuenta que esa respuesta no responde nada? Lo que podría haber dicho el señor Turley es no, nosotros somos los profetas verdaderos porque descendemos de Brigham Young, bla, 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 bla. Pero no, simplemente dice la escritura, dicen no sigan profetas falsos. Punto. Gracias por nada. Gracias, hermano Turley. Hermanos y hermanas, hemos llegado a la conclusión de nuestra presentación. Cuando siguen a los profetas falsos, cuando empiezan a andar por el camino de la apostasía, están en el lado equivocado. Yo sé lo que es estar en el lado equivocado en otra situación. Recuerdo una vez cuando era presidente de Brigham Young, e íbamos a anunciar el establecimiento del Instituto de Agricultura y Alimentos Ezra Taft Benson. El anuncio estaba planeado para ser realizado en la granja de BYU. El presidente Benson estaba presente. Para agregar un poco de interés humano a la ceremonia, alguien tuvo la idea de que el presidente Benson y el presidente Oaks, ambos granjeros cuando jóvenes, hicieran una competencia de ordeñar vacas. Yo acepté la idea asumiendo que iban a haber 2 vacas, pero cuando llegó el momento y nos llevaron a donde íbamos a tener la competencia, había solo una vaca, 2 baldes, 2 hombres, pero solo una vaca. Ahora, ¿qué harían ustedes? El Deseret News registró la escena y uno de los reporteros describió mi elección de ir al lado izquierdo de la vaca. Dallin estaba ordeñando al bovino desde el lado izquierdo, lo cual es algo prohibido en la industria lechera. ¿Por qué el lado izquierdo? Es fácil de explicar. Dallin estaba compartiendo las tareas de ordeño con el presidente Ezra Taft Benson del Consejo de los 12. Ahora, no hay nada en ningún manual, pero Dallin no era un ignorante, ¿saben? Ahora, continúa el artículo, cuando el presidente de la escuela de la iglesia le permitió al presidente del Consejo de los 12 que eligiera, quería estar en el lado seguro. El lado seguro era el lado inseguro. ¿Qué pasó? El Deseret News explicó. El presidente Oaks se situó a la izquierda del enorme Holstein y el presidente Benson se sentó a la derecha. El ordeño comenzó cautelosamente y la competencia había estado en progreso solo unos segundos. Sin embargo, cuando se hizo evidente que la vaca era el participante menos entusiasta, con una patada rápida, tiró no solo al balde de leche del presidente Oaks, sino al mismo presidente. Él se cayó de una manera no muy agraciada, mientras el presidente Benson se sentaba en el otro lado de la vaca, riéndose de la escena. Hermanos y hermanas, no se pongan en el lado equivocado. Y ahora es tiempo de concluir. Hermano Turley, por favor. Turley termina con su testimonio de que el libro de Mormón es verdadero, que no debemos seguir a los falsos profetas o nos vamos a ir al infierno, o algo así, y dice que el principio de orden de Dios es el patrón mormón de llamar líderes. Algo que quería señalar sobre los 3 puntos de una ordenación real, los principios de orden. Ajá. Luego de que él da el listado de los 3 puntos, más abajito dice, por último, aquel que es ordenado vendrá a las puertas y será apropiadamente ordenado sin reclamar algún tipo de ordenación secreta. Y esto me parece curioso porque si recordamos la ordenación, la supuesta ordenación que dicen los apóstoles que recibieron de José, en que José Smith le entregó toda la a ellos porque presumía o presentía que iba a morir, fue una ordenación secreta. En esa ordenación únicamente estaban los apóstoles. Así es. No estaban los miembros de la iglesia presentes, no hicieron una asamblea solemne, no se hizo nada de eso y fue algo secreto. Entonces, la ordenación de los primeros 12 apóstoles, en la que José Smith le entregaba todas las llaves y les ponía en sus hombros fue secreto. Entonces no cumple el parámetro que está estableciendo este señor acá. Y prácticamente está contradiciéndose. Exacto.
o presentando un argumento en contra, más bien. Hermanos y hermanas, Richard Etterly, hijo, y yo, desde nuestros respectivos puntos de vista, hemos pasado varias semanas investigando el asunto que les hemos presentado visual y oralmente. Los principios que hemos tomado de las Escrituras son verdaderos, y sabemos por medio de la lectura antigua y moderna que el patrón de apostasía es tan claro como el patrón de restauración, y que la existencia de profetas falsos, como lo hemos definido hoy, es tan real en nuestros días como lo fue cuando los profetas pasados hablaron y profetizaron de los falsos profetas de los últimos días. También les testifico que las enseñanzas que el Salvador nos ha dado en sus palabras, registradas en el Nuevo Testamento y en la revelación moderna a través de sus voceros autorizados, son verdaderas y que establecen para nosotros la manera de evitar ser engañados por espíritus seductores. Para usar el término de las Escrituras o por aquellos que han sido engañados por espíritus seductores. Manténgase firmes con el liderazgo de la Iglesia. Oí al presidente Hinckley describir una revelación que había recibido con respecto a la construcción de los templos pequeños que pronto beneficiarían a distintas partes del mundo. Que no reclamaba perfección, que solo una persona perfecta vivió sobre la tierra y que incluso los profetas de Dios no son perfectos. Pero como dijo el profeta José Smith en una gran ocasión, no hay error en nuestras enseñanzas. Habladas bajo la influencia del Espíritu del Señor, testificadas que son verdaderas en los corazones y en las mentes de aquellos que tienen el don del Espíritu Santo, esas enseñanzas son la voluntad del Señor para su gente. Y les testifico que estas enseñanzas son verdaderas y que si nos aferramos con y seguimos al líder actual de la Iglesia, de Jesucristo, de los santos, de los últimos días, nos mantendremos en el camino hacia la vida eterna. La vida eterna es nuestro destino como hijos de Dios, nuestro eterno Padre. Y les testifico de estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo no voy a negar que a esta altura yo empiezo el programa asumiendo que la iglesia es falsa. O sea, yo no estoy aquí para destruir la fe de nadie, pero yo no creo que la iglesia sea verdadera. Yo lo estudio desde un punto de vista, para mí, histórico, que me fascina. Y a veces en el tema como este, desde un punto de vista cultural, porque también es fascinante. O sea, yo no quiero destruir la fe de nadie, honestamente. Si ustedes quieren seguir creyendo en el mormonismo, crean. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo no voy a ir, golpearle la puerta y decirle, oigan, esto está mal. Esto está aquí para los que quieren escuchar. Yo no le mando esto a nadie por email. Es más, si quieren ustedes escuchar eso, tienen que ir a mi website o tienen que ir a YouTube o a iTunes. O sea, esto no es algo que yo les impongo a ustedes. Esto simplemente es una investigación que yo estoy haciendo que me parece interesantísimo. ¿Y por qué me parece interesantísimo? Porque, como me dice Guido, soy un obsesionado mental que tengo problema de la cabeza. Tal vez. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay mucha gente que está en el mormonismo, tiene miedo de irse del mormonismo, por alguna razón, por la costumbre, tal vez ha estado toda su vida en la iglesia y tienen miedo de irse de la iglesia porque qué va a pasar y me voy a convertir en un asesino serial, en un violador, en un borracho. Y programas como este, a mí me ayudaron mucho a tener el valor, ¿no? de darme cuenta que no soy el único en esta situación, con esta mentalidad, sino que hay muchos allá afuera que están en la misma situación. Entonces este programa tal vez es para los que están ya en su camino fuera de la iglesia y no para convencer a los creyentes fieles, porque los creyentes fieles lo único que hacen, me he dado cuenta yo, es defender y por ahí ciegamente, y está bien, yo hacía lo mismo, no lo voy a culpar, pero uno no puede explicar con razonamiento lógico, arqueológico, lo que fuera, algo que fue obtenido no por razonamiento, sino por emociones. Y la iglesia nos insiste, ¿no? Que si queremos tener un testimonio, tenemos que orar, tenemos que sentirnos bien, y si eso es una confirmación, entonces todo basado en sentimientos. Entonces, ¿cómo uno puede negar el sentimiento de alguien por medio de evidencias científicas?
No se puede. La única manera en que uno puede hacer eso es cuando la persona está dispuesta a escuchar, está dispuesta a empezar a irse solita. Ahí es cuando uno puede decir, no, mira, está bien, lo que estás haciendo no es horrible, no te vayas al infierno. Aquí están las bases de lo que muchos de nosotros hemos aprendido. Entonces, como digo, esto es simplemente para aquellos que ya están transicionando, están haciendo su transición fuera de la iglesia, y no para los miembros fieles. Esa, diría yo, es la principal razón, porque eso fue lo que yo necesité cuando me estaba yendo. No una justificación, sino una validación, ¿no? Uno tiene tantas preguntas. Yo me acuerdo cuando me estaba yendo, mi pregunta principal era, ¿cómo puede ser que los testigos, 3 personas hayan testificado del libro de Mormón? ¿Cómo se explica eso entonces? Todo lo demás no tiene sentido para mí. El libro de Mormón es obviamente falso. La iglesia es obviamente falso. Pero ¿cómo se explica lo de estos 3 hombres? Y cuando uno investiga un poco se da cuenta que no es tan difícil de explicar. Entonces, ese tipo de cosas es lo que yo quiero hacer con este programa. Pero también tiene que ver con el hecho de que estoy rodeado. Como ya lo he dicho 1000 veces. En mi trabajo yo creo que somos 2 nomás lo que no somos miembros de la iglesia. La iglesia afecta las leyes de la ciudad de donde vivo. Y no solamente la ciudad, el estado, sino el país. Y si no piensan en la proposición 8, cómo trataron de alterar el matrimonio en California. Y hace años lo hicieron lo mismo en Hawái. Y ahora con esto último que trataron de hacer que en el país entero la gente los gays no pudieran casarse. O sea, la iglesia se está metiendo mucho en la política, se está metiendo en la vida privada de la gente. Entonces yo lo hago porque a mí personalmente me afecta. Y esta explicación larga es para explicar. Yo vengo desde el punto de vista de alguien que ya no es un creyente, obviamente. Entonces, y tampoco lo voy a disfrazar a eso, ¿no? No voy a insultar por insultar, no voy a hablar mal de la iglesia porque sí. No voy a buscar las 4 patas al gato, pero yo si veo algo que me parece que es chocante, sorprendente, lo voy a mencionar. Este es tal vez uno de los programas más críticos, porque yo acá estoy diciendo, mire, lo que están diciendo los líderes está mal, están mintiendo, están siendo engañosos. Si ustedes escuchan lo que dicen estos líderes y les parece bien, si ustedes saben todos los hechos y prefieren quedarse en la iglesia, yo me parece fantástico, yo no tengo ningún problema con eso. No lo voy a convencer de nada. Lo que me mata a mí es que cuando los líderes de la iglesia vienen y dicen cosas como esta, y la gente en vez de ponerse a pensar, esto es una obvia manipulación. No, la gente dice, oh, qué fantástico, miren qué sabio que son nuestros líderes, cómo nos quieren ayudar. A ver, si no, déjenme que les lea acá el final de este discurso, donde obviamente el discurso entero lo que nos está tratando de decir es, no escuchen a nadie excepto a nosotros. Si escuchan a alguien que no somos nosotros, están siguiendo a los profetas falsos. Eso es el punto entero del discurso. Pero escuchen esto, por ejemplo. Les testifico que estas enseñanzas son verdaderas y que si nos aferramos con y seguimos al liderazgo actual de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia, nos mantendremos en el camino hacia la vida eterna. Entonces, ¿qué está tratando de decir? Si no siguen al liderazgo de la Iglesia, no van a tener la vida eterna. Obviamente. No lo dicen así directo porque suena mal, suena ofensivo, suena insultante, pero lo están diciendo. Y la gente no lo escucha eso, les pasa por encima de la cabeza y ni se dan cuenta lo manipulativo que es este discurso. Ahora, yo no sé si prestaron atención bien al discurso. En una parte dice que este fue un discurso que les llevó semanas de preparar, ¿no? Investigación y búsqueda para poder terminar haciendo este discurso. Pero yo les quiero leer antes de terminar esto y cortarla. La noticia que salió en KSL. KSL es la radio, como que el medio de prensa de la iglesia. Medio de prensa mundano, no es el oficial de la iglesia, sino que la iglesia es dueña de KSL. Y ellos controlan las noticias que se dan en KSL. Se dan cuenta, las noticias de KSL siempre son mucho más conservadoras, ignoran ciertas cosas, les dan una vuelta, viste, las explicaciones para quedar bien a la iglesia. Pero esto es lo que KSL dijo cuando este discurso fue revelado, gracias al
a Reddit, al hombre este que lo puso en Reddit, y Kay Assel entonces dice: un líder de alto rango visitó a miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos en Idaho el sábado a la tarde en una reunión inusual. Mucha especulación se dio lugar sobre la razón de la misma. El elder Dallin H. Oaks, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles de la Iglesia, tenía un mensaje específico sobre falsos profetas. Cuando siguen falsos profetas, cuando empiezan a apostatar, están en el lado incorrecto, dijo Oaks a los miembros de las 3 estacas sud. Manténganse firmes del lado de los líderes de la Iglesia, o se van a ir al infierno. Ya, eso lo agregué yo. Oaks estaba acompañado por el historiador de la Iglesia, no es el historiador, es el asistente historiador, Richard Turley. Juntos se dirigieron a los críticos de la Iglesia. Algo que a veces oímos es que la Iglesia ya no es más la Iglesia que fue restaurada en la tierra por el profeta José, dijo Turley. Aquí hay algo más que se dice: la Iglesia se enfoca en los hermanos, los líderes, en vez de buscar a Cristo, agregó Oaks. Estas declaraciones fueron hechas por Denver Snuffer, un abogado de Sandy. Snuffer fue excomulgado hace 2 años por promocionar sus ideas, incluyendo que los mormones deberían poder rebautizarse. Él enseñó esto en Boise. Sé que hay mucha gente que han sido rebautizados. No sé por qué suena porteño. Snuffer le dijo a 2 News: sé que hay gente que están escribiendo blogs en el área de Boise y que están hablando sobre reuniones que se están haciendo allí, hermandades que se están formando. Pero la iglesia negó en la reunión de la semana pasada, que la reunión es una respuesta a nada de eso. Eric Hawkins, vocero de la iglesia, dijo a 2 News en un comunicado: el elder Oaks no tenía ninguna asignación ese fin de semana, así que decidió usar su tiempo libre visitando un área con una gran concentración de miembros, sabiendo que algunos miembros tenían preguntas de tiempo en tiempo que les causan problemas. Snuffer no sabe qué parte, si alguna, ha tocado en todo esto. No sé si tengo un grupo de seguidores, dijo Snuffer. Sé que hay un grupo de gente que no están contentos. Después que el audio de esta reunión fue publicado en el Internet, provocó mucha discusión en blogs y en otros sitios. Muchos especularon que Snuffer y otros como él fueron la razón por esta reunión. Snuffer le dijo a 2 News que el tráfico a su website ha subido mucho desde la reunión en Boise. Pero la iglesia insiste en que ese no es el caso y que Oaks simplemente vio una oportunidad de visitar a Boise para enseñar doctrinas importantes de la iglesia. O sea que acá el mismo el elder Oaks nos está mintiendo. Nos está mintiendo en la cara. Obviamente fue a Idaho por Snuffer. Todas las respuestas que dio fueron directamente, respuestas directas a lo que ha estado enseñando Snuffer. Nadie más se hace esas preguntas. Nadie más. Honestamente, ¿qué miembro de la iglesia con dudas sobre la historia, sobre la cultura, sobre la doctrina? ¿Qué miembro se pregunta estas cosas que respondió aquí? Incluso acá el mismo KSL, como les digo, este es el diario, la radio de la iglesia, el website, y ellos mismos admiten que esto es una respuesta a Snuffer. Pero la iglesia y el elder Oaks siguen diciendo: oh no, es que tenía un fin de semana libre y decidimos ir a Idaho. Él mismo dice que este discurso le llevó semanas para preparar, pero de repente tenía una semana libre y decidió ir a Idaho. Y se le llevó tantas semanas preparar este discurso, ¿por qué no lo dio en otros lados también? ¿Por qué justo en Boise? No sé, tal vez estoy equivocado, tal vez estoy paranoico, yo y todos los demás que se han hecho esta pregunta, incluyendo KSL.com, la radio de la iglesia. Pero bueno, esto fue el rescate de Boise. Fue largo, porque queríamos leerles el discurso entero y además los comentarios, que me parece que valía la pena, ¿no? Por ahí nos fuimos por las ramas, pero eso es lo que me gusta de esta discusión. Podemos hablar de más de una cosa sin tener que limitarnos y obligarnos a hablar de un solo tema. Pero es lo lindo, ¿no? De poder hablar en un panel. Así que muchísimas gracias, Gilmar, y a Luther por participar en la conversación. Fue mucho trabajo y así que le agradezco mucho a todos ellos. Y de nuevo, muchas gracias por escucharnos y ya vamos a estar volviendo pronto en Pesquisas Mormonas. Adiós.